Bien, vamos a hacer un ejercicio más, el ejercicio 4. Dice así, de mi colección de problemas, dice, decir si es cierto o falso y razonar la respuesta. A. Si en una región del espacio el campo eléctrico es nulo, también debe ser nulo el potencial eléctrico. B. Dos superficies equipotenciales no pueden cortarse entre sí. C. Las líneas de campo señalan hacia las regiones del potencial más bajo. Y D. Las cargas positivas abandonadas a la acción de un campo se desplazan en la dirección y sentido del vector campo, mientras que las negativas lo hacen en dirección y sentido del campo y opuesto al campo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a resolver este ejercicio, luego volveremos en cada enunciado. No olvidemos que el primero lo que nos decía era que si una región del espacio, el campo eléctrico es nulo, también debe ser nulo el potencial eléctrico, ¿vale? Eso es lo que me dice el primero, pues vamos a ver. Estamos haciendo el ejercicio y el enunciado 4, ¿vale? Y podemos decir que el apartado A es falso, ¿vale? Ahora explicaremos el porqué, pero el apartado A es falso. Bien, si el campo eléctrico E es nulo, es decir, es cero, esto lo que implica es que V es igual a ¿quién? A constante. No olvidemos que en módulo es igual a ¿quién? A la menos la derivada de V diferencial X. ¿De acuerdo? En realidad es igual al menos gradiente de V diferencial al menos gradiente de V, ¿vale? Pero no vamos a complicar la cosa metiendo las tres dimensiones del espacio. Simplemente vamos a decir E igual a menos la derivada de V diferencial X. En realidad, notación vectorial sería que es igual al menos gradiente de V, ¿vale? Bueno, pero no vamos a complicar innecesariamente las cosas, vamos a resolver el problema en una única dimensión, ni vamos a introducir el concepto de gradiente. Nos quedamos con esta expresión, que es igual a menos la derivada de v diferencial x, ¿vale? Claro, pero si es igual a 0, entonces significa que menos la derivada de v diferencial x es igual a 0, lo que implica que la derivada de v diferencial x es igual a 0, lo que implica que es ¿quién? Que v igual a ¿cómo? A constante. ¿Por qué? Porque para que la derivada de algo sea 0, algo tiene que ser constante, ¿vale? Es decir, que el potencial tiene que ser 0, perdón, constante, pero no 0. Tiene que ser constante, pero no necesariamente 0, ¿vale? Bien, vamos a ver el B, el apartado B. Entonces, el apartado B nos decía así, dice, dos superficies equipotenciales no pueden cortarse entre sí. Dos superficies equipotenciales no pueden cortarse entre sí, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es verdadero. Eso es verdadero. ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué es verdadero? Bueno, pues supongamos una superficie equipotencial V sub 1, V sub 1 igual a constante, y supongamos una superficie V sub 2 igual a constante, dos superficies equipotenciales que se cortan en un punto. Entonces resulta que hay una propiedad que nosotros sabemos que el vector campo es perpendicular a las superficies equipotenciales, es decir, que yo tendría aquí un valor del campo es 1 que debería ser perpendicular a esta superficie, a la superficie V es 1 igual a constante, y a su vez aquí debería tener otro valor del campo esos dos que fuese como perpendicular a la superficie equipotencial V sub 2 igual a constante, es decir, en un único punto, en un mismo punto yo debería tener
dos valores del campo distintos, lo cual es absurdo. Luego eso es verdadero, ¿vale? Porque si ocurriese lo contrario, como hemos demostrado aquí, ¿eh? entonces en un mismo punto del espacio habría dos valores distintos del campo. Y esto es un absurdo. Como esto es un absurdo, pues resulta que esa posibilidad eso no es posible, tiene que ser lo contrario, ¿vale? Bien, por tanto es verdadero. C, eso es verdadero. Vamos a recordar cuál era el enunciado del C. El C nos decía que las líneas de campo señalan hacia las regiones de potencial más bajo. Las líneas de campo señalan hacia las regiones de potencial más bajo. Bueno, pues venga, vamos a ver. Supongamos que vamos a verlo para una carga positiva. Para una carga positiva yo tengo que las líneas de campo sabemos que salen de la carga positiva. Y entonces, ¿cómo sería el potencial creado por una carga positiva? Pues sería KQ partido por quién? Por R. ¿Vale? Y vamos a hacer un estudio de los signos. Despreciada la constante. Hacemos de nuevo que la constante en el infinito valga 0. Eso como siempre. La K sería positiva. La Q, esta Q que hemos dicho aquí, es como positiva. ¿Vale? Positivo por positivo. Si la R aumenta, es decir, la R aumenta, ¿vale? Si la R aumenta, bueno, además, da igual que aumente o no aumente, pero vamos a ver, en este sentido que estamos considerando, cuando nos alejamos de este punto, el valor del campo eléctrico es ahí. Esta R va a ser siempre como. Este valor de R va a ser siempre como positivo. ¿De acuerdo? Entonces, positivo por positivo, ¿cómo es? Positivo, partido por positivo, positivo. Luego esto es positivo. Esto es positivo, pero si la R aumenta, sí. Si la R aumenta, que es lo que nos interesa, si la R aumenta, que es lo que nos interesa, fíjense la variación. Sí, está claro que va a ser siempre positivo. Pero si la R, vamos a escribirlo aquí, si R aumenta, pues como esto es positivo, y la R está dividiendo, ¿qué le va a pasar? Como R está en el denominador, pues la V, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Que la V va a disminuir, ¿vale? La V va a disminuir, que es lo que me está diciendo precisamente el enunciado del problema, que las líneas de campo eléctrico E están dirigidas en aquella dirección y sentido en el que el potencial disminuye, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar ahora el caso de que la carga que me crea el campo fuese negativa, ¿vale? Y entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico está dirigido hacia acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el potencial en este caso? Pues el potencial en este caso sería KQ partido por quién? Por R. ¿Y qué signos tendrían? Pues fíjense, esto es positivo, esto sería ¿quién? Negativo, R sería ¿quién? Positiva, pero ahora lo interesante no es tanto, evidentemente todo el conjunto sería negativo, pero lo que me interesa es ver su variación. Si R disminuye, si R disminuye es precisamente la dirección que tiene quién, el sentido que tiene quién, el campo eléctrico E. ¿Qué le pasa a todo esto? En valor absoluto, porque esto está dividiendo, no lo olvidemos, en valor absoluto estaría aumentando, en valor absoluto. Pero como es negativo, el que aumente un número negativo significa que se está haciendo más pequeño, que está disminuyendo, es decir, que V, ¿qué le pasaría? Que disminuye, ¿vale? Ahora, lo repetimos por si alguien no lo ha visto. Si R aumenta, todo esto en valor absoluto, ¿qué le pasaría? Perdón, si R disminuye, porque estamos considerando esta dirección en sentido, es decir, que vamos hacia dónde, hacia acá.
La R está disminuyendo. Si R disminuye, esto está dividiendo, todo esto ¿cómo está? Aumentando. Todo esto está aumentando. Pero al estar aumentando todo esto en valor absoluto, como es negativo, en realidad está disminuyendo. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos el C y ahora vamos a hacer el ejercicio D. ¿Y cuál era el ejercicio D? Pues vamos a recordarlo. Recordamos que el enunciado D decía lo siguiente, que las cargas positivas, abandonadas a la acción de un campo, se desplazan en la dirección y sentido del vector campo, mientras que las cargas negativas lo hacen en la dirección y sentido opuesto al campo. Es decir, y volviéndonos a nuestro esquema, si este es el campo eléctrico E, ¿vale? Bueno, esto evidentemente es verdadero, y ahora lo vamos a explicar. Si este es el campo eléctrico E, ¿vale? Entonces la fuerza, ¿quién es igual? La fuerza es Q por quién, por E, ¿de acuerdo? Si ahora hay dos posibilidades, que Q sea menor que 0. Q menor que 0 implica que la fuerza es igual a quién, a algo negativo por quién, por E. Luego evidentemente la carga eléctrica iría moviéndose en sentido como contrario al campo. Si pongo aquí una carga negativa, ¿vale? Si pongo aquí una carga negativa, no olvidemos, vamos a ver, que esto sería negativo, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde se movería la carga eléctrica? Q menos, pues se movería hacia dónde, hacia acá, en sentido contrario, ¿vale? Y ahora vamos a escribir, vamos a hacer lo mismo, pero ¿para quién? Para la carga positiva, ¿vale? Si Q es mayor que 0, ¿vale? Entonces la fuerza sería como positiva, porque la carga sería Q por E, no olvidemos que es Q por E, entonces se mueve en la dirección y sentido que ¿quién? Del campo eléctrico E. Esto vamos a representarlo con otro color, para que lo veamos, es decir, que si la Q es positiva, es decir, que tengo aquí una carga que es como positiva, entonces ¿hacia dónde se movería? Hacia acá, ¿vale? Bueno, pues con esto queda terminado este ejercicio.